Bellas palabras de vida. Cada día lunes a las 20 horas de Suecia, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas tiene el privilegio de llevarte a tu corazón estas hermosas, bellas palabras de vida, basadas siempre en la Sagrada Escritura, la Biblia. Para nosotros, una gran bendición de llevártelas a tu corazón. Te invito a quedarte en la sintonía. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Tu hermano Marco Marín Parra, desde Lysekil, Suecia, para este mundo. Que el Señor os bendiga. Amén. Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy, lunes 21 de abril del año 2025. Como cada lunes, nuestra responsabilidad y el privilegio que nos da el Señor de poderte llevar estas bellas palabras de vida a tu corazón. Hoy, aquí en Suecia, es un día festivo. Después de haber celebrado o conmemorado la Pascua, la crucificación y la resurrección de Cristo, hoy quiero llevarte un tema muy importante para nuestras vidas, que está basado en la Sagrada Escritura en 1 de Corintios capítulo 15, del versículo 1 en adelante. La Pascua de Resurrección. Así le he llamado al sermón de esta tarde. ¿Has encontrado la cita bíblica? Está en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. Vamos a dar la lectura bíblica, así que te pido a que nos acompañes a esta hora con una hermosa oración al Señor. Decirle: amado Padre, gracias Señor, porque una vez más resuena entre tu pueblo evangélico esa frase, esas palabras que nuestro Maestro, Dios de la colgado en la cruz del madero, diciendo: consumado es. Hoy tiene más que un privilegio esas palabras, porque Él cumplió el plan divino que tú tenías con cada uno para llevarlo, para que Él pudiera llevar todas nuestras faltas, todo nuestro pecado en la cruz del Calvario. Y así, hoy podemos contar con una reconciliación. Hoy podemos contar con una justificación. Todo ha sido por la gracia tuya, Padre Celestial. Tu plan está en marcha. Tu plan no ha fallado. Somos nosotros los que nos apartamos del plan divino tuyo. Somos nosotros los que queremos cambiar el sistema o las festividades en beneficio propio.
pero tú conoces cada uno de los corazones, cada uno de aquellos corazones que han meditado y han tenido presente todo lo que fue esta semana, lo que sucedió y quién fue el vencedor al mundo. Hoy que más que nunca nos recordamos las palabras de Jesús, que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiar en mí, que yo he vencido al mundo. Qué gran privilegio tenemos los hijos tuyos, Señor, de saber que siempre tú estás con nosotros y todo lo podemos en tus manos, para que el plan divino funcione como hasta el día de hoy. Hoy quiero darte las gracias, Padre, a través de mi humilde corazón, por haber enfrentado un momento más de mi vida, por haber estado presente en mi corazón lo que costó el sacrificio en la cruz. Lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso que te doy las gracias, Padre, antes de este sermón. A ti, Padre Celestial, a tu Hijo Salvador y a la guía de tu Espíritu Santo. Ponemos todas nuestras palabras que tú de antemano has preparado en mi corazón, las ponemos delante de ti, para que a través de tu Hijo nos dé la protección y la guía de tu Espíritu Santo, para que se cumpla lo dicho, que tu palabra nunca retorna vacía, siempre hay un corazón que la espera. En el poderoso nombre tuyo, de tu Hijo y de tu Santo Espíritu, te decimos amén y amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria a su Santo Espíritu. Amén. Vamos a ir a la lectura bíblica primeramente en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante, y leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todo, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia
no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en hechos. Porque por cuanto la muerte entró por el hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Hemos leído del versículo 1 al 22 este humilde relato del apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios. Démosle las gracias al Señor. Amado y eterno Dios, gracias te damos por lo que hemos podido guardar dentro de nuestro corazón. Gracias por esta gran declaración del apóstol Pablo para los incrédulos, los que todavía creen en distintas hipótesis y no han abierto sus ojos a la verdad. Hoy, como cada momento, ayúdanos, Señor, en esta pequeña, humilde sermón de este día lunes, para llevarlo al corazón de la humanidad. Estas bellas palabras de vida. Amén. Qué hermoso que es la primavera. Tengamos la fiesta de la resurrección. Hermoso es poder apreciar aquellos que vivimos con un privilegio de contar con un sitio, con un patio, de poder cultivar flores, árboles y diversas plantas, ver cómo aquella nieve, aquel frío que cayó durante largos meses, al llegar la primavera, comienza la resurrección de las plantas también. Es maravilloso ver nuestro parrón, digo yo, que ya comienza a tener brotes. Qué hermoso es poder ver las primeras flores, los juncos que se llaman, los tulipanes, que ya dan colorido a esta primavera. Todo en la naturaleza resucita en este tiempo.
Pero si el hombre corona de la creación fuera, ¿qué dejar de existir? La muerte sería terrible. Afortunadamente, existe una esperanza de vida eterna desde el que vencedor de la muerte se levantó de la tumba para no volver a morir. Pero escépticos se preguntan, ¿es verdad que aquel hombre del siglo I que se llamó Jesús de Nazaret era hijo de Dios y resucitó? Quizás cuántas veces has encontrado aquellos escépticos hacerte esa pregunta. Y no solamente te hacen esa misma pregunta, sino con otra. Te dicen, ¿qué pruebas tenemos de que no es una leyenda piadosa su supuesta resurrección? Hoy queremos entrar dentro de la historia con el conocimiento bíblico que tenemos, entregar las pruebas históricas de la resurrección. En primer lugar, el apóstol Pablo en este pasaje que hemos leído nos cuenta que Jesús se le apareció en 10 ocasiones distintas, individualmente o en grupo de hasta 500 personas. Así, no caben más que 3 suposiciones. La primera, que le he puesto la letra A, o centenares de individuos se volvieron todos locos a la vez y se dejaron matar porque ellos creían haber visto. B. O eran testigos mentirosos que trataron de engañar a otro a costa de sus vidas. ¿Es posible esto? Respuesta C. ¿O Cristo resucitó verdaderamente? Hoy tenemos las 3 hipótesis de aquellos escépticos. Amén. Permiso, voy a tomar un poquito de agüita. Para la sequedad de mi garganta. Como punto número 2 diría teóricas refutadas. Teorías refutadas. Los incrédulos han tratado de negar la resurrección, alegando una de las 3 suposiciones. Primera, que fue una alucinación de los discípulos. Ahora bien, hay pruebas contrarias a esta suposición. Los discípulos contaron detalles que no suelen contar los alucinados, los fantasmas. Ni hablan, ni comen, ni pasean de un pueblo a otro acompañado y conversando con otras personas.
Lucas 24. Podemos ir rápidamente al Evangelio de Lucas y al capítulo 24. En sus primeros versículos dice: en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ella perpleja por esto, he aquí se le apareció junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en las manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Los sacerdotes del tiempo no pudieron presentar el cuerpo difunto. Un argumento más eficaz para refutar el hecho que el azotar y conminar a los apóstoles para que callaran. Número B. Que los apóstoles robaron y ocultaron el cuerpo. Pero a estos podemos responder claramente: ¿cómo podían hacerlos unos sencillos pescadores galileos contra 16 soldados romanos? ¿No había sido tan terco como para dejarse matar por una mentira conocida? Consecuencia de la resurrección. Acredita que Jesús era más que un profeta. Algunos resucitaron a otros, pero no a sí mismo. Todos los resucitados volvieron a morir. Su resurrección para la inmortalidad era una cosa totalmente nueva en la historia humana. Dar una garantía irrefutable a los cristianos de todos los siglos de que Jesús era el Mesías, sufriente pero vencedor de la muerte. Isaías 53:10. Vamos rápidamente al profeta Isaías. Y vamos a ir al capítulo 53, versículo 10. Que nos dice la Sagrada Escritura: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando ya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirás por largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Isaías 53:10. El apóstol Pedro lo llama una esperanza viva.
Si no hubiese resucitado, sería una esperanza muy muerta, o sea, muy dudosa. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Leamos y registrémonos en nuestra mente este versículo bíblico. Tienes lápiz y papel, anótalo. Subráyalo en la Sagrada Escritura, porque es de mayor importancia, diría yo. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Los apóstoles hablaban con seguridad. Y vamos a otra cita. Vamos a el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Aleluya. Es una prueba más que podemos seguir predicando, porque no lo hacían por sus propios intelectos o su autoestima, o como le queráis llamar en este siglo. Dice claramente la palabra: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Cristo, la resurrección del Señor Jesús. Abundante gracia era sobre todo ellos. La gracia proviene, amados hermanos, del Señor. La gracia no se compra, ni se estudia, ni se adquiere por nuestra capacidad. El Señor que nos da ese gran beneficio. Su resurrección es la garantía de la nuestra. El que fue poderoso para cumplir sus declaraciones de Juan capítulo 10, versículo 18. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Palabra de Jesucristo. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿De dónde recibe esto? Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Puedes cumplir todo la de Juan capítulo 5 versículo 25. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 5 y versículo 25, a la otra cita. De cierto os digo, viene la hora y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Gran promesa para su pueblo, gran promesa para los hijos de Dios, para poder escuchar su voz auténtica. Da realidad y estímulo a la vida de comunión con Él,
por la oración, que nos influye dentro en Colosense la palabra del Señor. Colosense capítulo 3, versículos 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Palabras de esperanza, palabras y promesas que están ahí, abiertas. Al mirar el clímax de la cruz, vemos una gloria de la gracia. Una gloria de la gracia manifestada de 8 maneras. Tenemos 8 versículos bíblicos y que vamos a dar a conocer para llegar a la conclusión de este precioso y hermoso día, donde celebramos la resurrección de Cristo, donde sabemos que no fueron y no hemos sido engañados por nuestro Señor en su gran promesa, en su resurrección. Nuestra primera cita vamos a hablar de la reconciliarnos con Dios. ¿De qué manera nos reconciliamos con Dios de acuerdo a la palabra del Señor? Tenemos que ir a Efesios capítulo 2, versículo 16. ¿Qué nos dice su palabra? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mediante la cruz. Separarnos del mundo. ¿Qué nos enseña la Sagrada Escritura en Gálatas? Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Exaltándole al trono de Dios. Vamos a la próxima cita que está en Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Con mucho cuidado para no errar ningún versículo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Quitar los demandas de la ley. Tenemos que ir a Colosenses 2:14. Colosenses, vamos rápidamente, capítulo 2, versículo 14. Anulando el acto de los decretos que habían contra nosotros, que no eran contrarios,
quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. De esa manera quitan las demandas de la cruz, guardándolos de la carne. Gálatas 5:24. Gálatas capítulo 5 y versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne por sus pasiones y deseos. Amén. Despojados del viejo hombre. Romanos capítulo 6. Vamos rápidamente a Romanos 6:6. Capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aleluya. Ignorándolo el yo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Alábalo y glorifícalo. Y la última cita que tenemos para concluir el sermón de este día, la vamos a encontrar en Gálatas capítulo 3, versículo 1. Dice lo siguiente: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por el oír por la fe? Y continúa el versículo 3 diciendo: tan necio soy. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Amados hermanos de la fe, hoy tú debes meditar en la carta de los Gálatas. Tú debes meditar en la palabra del Señor para que tu respuesta sea lo contrario a lo que dice el versículo 3. ¿Tan necio soy? No somos necios los que escudriñamos las Escrituras. No somos necios los que leemos y meditamos en la cruz del Calvario, en el sufrimiento, en lo que le costó a Cristo nuestra salvación. Tantas cosas hemos padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? Recuerda, oír con fe. Al llegar al término de este día, con estas bellas palabras de vida, citando cada uno de estos versículos bíblicos,
que nos dé el tiempo para meditar en ella, que nos dé el tiempo para repasar en ella, que no haya duda en tu corazón, para que tu fe vaya creciendo cada día, para que tú puedas entregar lo que has recibido por gracia, igual que nosotros. Lo que por gracia recibimos, por gracia lo debemos compartir. Amado Padre Celestial, al llegar al término de este sermón, de este día, te doy las gracias a ti, a tu Hijo y a tu Santo Espíritu. Y te digo audiblemente, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos a permanecer, perseverar en la Sagrada Escritura. Que no haya ninguna ideología, que no haya ningún cambio de doctrina en nuestras vidas, sino que sigamos escudriñando la Sagrada Escritura, porque en ella encontraremos la verdad. Gracias, Señor. Una vez más, te doy las gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús y te digo amén. Y antes de despedirnos, vamos a dejarte la invitación para el jueves 24 de abril para vuestro programa Orando con el Prójimo. Y el lunes 28 estaremos nuevamente con bellas palabras de vida. Así que desde ya te agradezco por la sintonía y te pido humildemente que puedas cerrar tus ojos y abrir tu corazón para despedirnos con una oración y decirle gracias, Padre, por el sacrificio que tu Hijo pudo hacer por nosotros. ¿Cómo podemos pagarte, Señor? Ayúdanos, Señor, en tu sabiduría. Encamínanos, Señor, a tu santidad. Aléjanos del peligro. Cuida y protégenos, Señor. Te pido a esta hora por los enfermos, por cada uno de aquellos que están pasando momentos críticos, momentos de dolor. Te pido por ellos, Señor. Ayúdalos, Señor, a cada uno de ellos, Señor, según su necesidad. No te olvides, Señor, de la viuda ni de huérfano, Señor, ni aquel mendigo que pide pan, Señor. No te olvides de todos aquellos que hoy, con un corazón sincero, abierto delante de tu presencia, te dice: Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya Cristo no está en el sepulcro. Cristo ha resucitado. Hay victoria para tu pueblo. Una vez más, cada palabra tú la confirmas, Señor, a través del tiempo. Cada promesa llega a nuestro corazón y cada de esas promesas, si no las escudriñamos, no las leemos, no somos dignos de recibirla. Gracias por tu gran promesa. Gracias, Señor, en este día. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te decimos amén y amén. Amados hermanos, desde Lysekil, Suecia, su amado hermano Marcos Marín Parra le envía las más ricas bendiciones a toda nuestra hermandad. Quiero despedirme con una alabanza, la quiero encontrar, no la puedo encontrar, ahí va, vamos a ver si sale, ahí sí. Amén y amén. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta
Es para ti, es para mí. Aleluya.